Y hoy le agradecemos mucho, como siempre, a Pablo Gómez Álvarez, pues la oportunidad de platicar con él, pues sobre esto y si nos lo permite, de otros asuntos. Pablo, bienvenido una vez más a los periodistas. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro. Mucho gusto en estar en su programa. Muchas gracias. Pues de entrada, la confirmación es clarísima que la ministra o el aparato de la Suprema Corte contrata a esta persona que está directamente relacionada con contratos que están bajo investigación, Pablo Gómez. Sí, pero no solamente se trata de cualquier compra de papel o de lápices, ¿no? Se trata de unas cantidades muy grandes de contratos que fueron hechos al amparo de la protección que da para las adquisiciones el Ser de Seguridad Nacional y de cosas que tienen que ver con actividades, este, pues no necesariamente legales, como son las escuchas y algunas otras más, ¿no? De geolocalización. La, las empresas que vendieron son las mismas de toda la trama de García Luna. García Luna creó toda una trama corrupta y terminó en Miami con sus socios de la empresa con la que él llevó a cabo todas estas actividades durante 2 sexenios consecutivos, el sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto, porque estas cosas no se hicieron solo en el sexenio de Calderón, cuando él era alto funcionario, secretario de Estado, sino también cuando ya no era servidor público durante el sexenio de Peña Nieto. Esa es la característica de todo esto. Las personas que firmaban los contratos obviamente cambiaban, porque se trataba de los funcionarios que en ese momento estaban desempeñando el puesto. Sonia Vargas Terrero, que fue lo que un poco nos regresó a tratar este tema que ya habíamos abordado en la mañanera, era directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura. Ahora tiene un puesto mayor en el Consejo de la Judicatura. Es prácticamente la jefa de la parte administrativa y del Consejo. El Consejo de la Judicatura, como ustedes saben, es una cosa inmensa. La integran muchos miles de personas y maneja un presupuesto enorme. Entonces, ha vuelto ella a ocupar un cargo muy relevante, a pesar de que tiene este antecedente. Ellos, todos los que leí, estos servidores públicos, están en denuncias de carácter penal y el dinero que se erogó con motivo de estos contratos está siendo reclamado por el gobierno mexicano en un juicio civil en Florida, Estados Unidos, porque se acerca la cantidad a 700 millones de dólares. O sea, es algo muy relevante, es muchísimo dinero y por lo tanto el gobierno de México quiere recuperar pues, todo lo que sea posible a través de la vía legal. Ahora, en México, pues nosotros estamos en espera ya hace tiempo de que la Fiscalía judicialice este asunto y todas las personas que están en la denuncia, pues respondan ante la justicia por todas las cosas que llevaron a cabo, ¿no? Entonces, la exacción de dinero eh, en, en este periodo, estos 2 periodos sexenales, a través de entidades de seguridad nacional fue gigantesco, como podemos ver. Ahora, Pablo, lo que llama la atención es que esta señora
Sonia Vargas Terrero, para hablar específicamente de ella, que está bajo investigación efectivamente por todos estos contratos multimillonarios, pues está bajo investigación y trabajó siendo investigada en la institución que investiga, la Fiscalía General de la República. ¿Qué información tienes de ese caso? Porque la Fiscalía debió saber que a quien investiga trabajaba allí en la Fiscalía. Pues naturalmente. Mira, yo no puedo abordar este asunto porque en realidad corresponde a las entidades a las que esta persona pues retomó el servicio público, vamos a decir. Y ellos son los que nos tienen que dar explicaciones, porque la unidad de inteligencia financiera pues no entra en el terreno de las motivaciones políticas que tiene un servidor público para nombrar a una persona. Podemos tomar en cuenta lo que el servidor público dice en el análisis que nosotros hacemos de los recursos que entraron al sistema financiero o de carácter presupuestal. Pero en realidad a mí me parece que es pues algo muy lamentable porque no se trata, repito, de cuestiones que tienen que ver con el mal desempeño, que con digamos, un lance de un servidor público de tipo erróneo. No se trata de cuestiones que se cometen con muchísima frecuencia en el servicio público por parte de infinidad de funcionarios que se ven en la Secretaría de la Función Pública o en los órganos internos de control, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando de una trama corrupta. Y bueno, la información sobre la trama corrupta de Genaro García Luna era ampliamente conocida en el momento en que Sonia Vargas Terrero fue nombrada en la Corte, porque se había hablado en público sobre este asunto, sobre la denuncia en Florida, etcétera, etcétera. No era una cosa que pudiera sorprender a alguien. Además, no se trata de un funcionario, digamos, de nivel medio, sino del más alto nivel en la escala administrativa. Entonces, es una cosa pues, bastante, vamos a decir, delicada. Y yo creo que, pues también en la Corte deben acostumbrarse a dar cuentas. Bueno. Podría colegirse, Pablo, que se trata de darle protección en un poder diferente en el que está involucrada en responsabilidades, en delitos. Yo no sé cuál es el objeto de la ministra Piña de darle nombramiento a esta persona, ¿no? Pero yo creo que la que debería explicarlo es ella. Yo no me puedo manejar sobre la base de suposiciones o de hipótesis, pero la que nos puede sacar de dudas pues es la propia ministra Piña. Ahora, ¿cómo se puede dar esto? A ver, porque me quedé pensando en esto, Pablo. Voy a ser muy básico. Uno de repente, pues se mete al búho legal. Yo ni estoy en el Poder Judicial, ni estoy en la Fiscalía, ni en ninguna fiscalía. Y ahí se mete uno y googlea búho legal o algunas de esas herramientas tan básicas. Pero el Poder Judicial tiene todas las herramientas para, antes de contratar a alguien, por lo menos saber si no está contratando al Chapo Guzmán. No sé, pues, ¿no? Tampoco quiero señalarla porque es una persona que tiene derecho a defender su inocencia, lo que sea, pero está al menos indiciada. ¿Cómo pueden
O sea, ¿qué herramientas tiene el Poder Judicial, quiero decir, para evitar una contratación de ese tamaño? Bueno, yo pienso que tiene las herramientas que puede tener cualquier entidad, que son las redes abiertas, es decir, la prensa, el internet, todas las referencias, todas las cosas que se dicen. Segundo lugar, los mismos cuestionarios que se les hacen a los aspirantes a los puestos importantes y su trayectoria curricular. Si yo veo en la trayectoria curricular que se trata de la Directora General de Recursos Materiales, de Servicios Generales, de Infraestructura, en el momento de uno de los escándalos más grandes que ha habido recientemente en México, que fue el desempeño de García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, ella, como directora general en la Policía Federal, en esa época, pues inmediatamente me detengo. Pues, eso está en el currículum. Ahora, pero también se le puede preguntar al Ministerio Público, se le puede preguntar a la UIF. Nosotros hemos desahogado miles de consultas y el Poder Judicial las ha hecho en otro momento, con otro presidente, con el propósito de que el propio Consejo de la Judicatura tuviera herramientas informativas verdaderas para poder tomar decisiones, normar criterios, profundizar más en el conocimiento de la situación de sus integrantes, ¿no? De magistrados, de jueces, de secretarios de juzgados, de otros funcionarios. Nosotros hemos hecho ese trabajo en la forma, pues, más correspondiente a las funciones justamente informativas que tiene la unidad de inteligencia financiera. Esa información es una información ciertamente reservada para la toma de decisión de las personas que deben hacerlo en las entidades públicas. También lo hacemos para empresas que van o podrían ser contratadas por entidades públicas o por otras empresas del Estado. En fin, todo aquello que mejore el conocimiento de los interlocutores, tanto en la contratación de personal, como su promoción, como su estancia en las entidades públicas, sean personas morales o sean personas físicas, nosotros estamos obligados a informar, y de hecho esa es una parte de las funciones que realiza el gobierno a través de la UIF. Ahora, estamos hablando del Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo del Poder Judicial, que en efecto pues maneja millones y millones de pesos. De hecho, la superior, la jefa inmediata, digamos la intermediaria entre la ministra Piña y la señora Sonia Vargas Terrero, es la secretaria administrativa del Consejo de la Judicatura, una señora que fue oficial mayor de Luis Videgaray en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue oficial mayor en la Secretaría de Hacienda y que ha trabajado con Luis Telles desde la campaña de Ernesto Zedillo en 1994. Pero el Consejo de la Judicatura, como la oficialía mayor de la Suprema Corte, como todo el Poder Judicial, Pablo, no le rinde cuentas absolutamente a nadie, más que a sí mismo. Digo esto como parte del análisis sobre cómo debe reformarse el Poder Judicial, que es pues el más opaco, el más arbitrario y el más impune de los tres poderes del Estado. Se le manifiesta un grupo de personas y hacen un escándalo
y se les critica a los ministros y hacen un escándalo. Se critica un fallo y se hace un escándalo. Pues son servidores públicos o son apóstoles o santos, Pablo. Mira, yo voy a poner un ejemplo para ubicar esta situación. A principios del actual sexenio, cuando se emitió el presupuesto de 2019, pues teníamos un problema en la Cámara. Yo estaba de diputado y en ese momento teníamos que establecer la remuneración de los ministros. Entonces mandamos una tabla para los ministros que habían entrado antes de la reforma del artículo 127 de la Constitución, y mandamos otra para quienes entraron después. La Corte pues, decidió no hacerle caso a nadie, a ninguna de las dos listas, perdón, y entonces pues, tuvimos el problema de que ellos fueron los que pusieron los sueldos, y hasta la fecha. O sea, un ministro de la Corte pues, debe andar ganando pues, muchos millones de pesos al año. Hace poco se dieron algunas sumas de tipo mensual. Tiene demasiados ingresos por demasiados conceptos y todos forman parte de la definición de remuneraciones que señala la Constitución. Todos aquellos que no eran ministros en el momento en que se hizo la reforma constitucional, que pues ya son, creo que ya todos, si no me equivoco, pues no pueden ganar más que el presidente, porque aquello entró en vigor entonces. Y se hizo una excepción para aquellos que quedaran ganando más que el presidente, porque también la Constitución dice que no se les puede bajar el sueldo. Entonces, resulta que estamos en una contradicción en la cual pues no hay instancia que resuelva, más que la propia Corte. La Corte llega a extremos. Recibe una controversia del INE diciendo que el presupuesto emitido por la Cámara de Diputados es incorrecto porque les pone un sueldo más bajo que el presidente. Pues eso es un presupuesto constitucional, ¿no? Eso dice la Constitución. Pero entonces ellos dictan un auto de suspensión de esa parte del presupuesto. Se pasa el año, no resuelven en el fondo, se sobresee la causa, porque pues ya terminó el presupuesto, que es la litis del asunto, y entonces viene otro año y vuelven a hacer lo mismo. Y los ministros, ¿qué es lo que hacen? Y las ministras, en su mayoría, porque hubo varios que se opusieron totalmente a eso. Hay que decirlo muy claro, porque en todas estas cosas no son el 100%, no son todos. Hay opiniones distintas y comportamientos diferentes de ministras y ministros. Entonces, lo que tenemos es que hay esquemas que ellos mismos crean en los que se convierten en invencibles porque no hay recurso contra ellos. Ahora, ¿dónde está el recurso? Según la Constitución, en el Congreso. El Congreso es el poder representativo del pueblo, el que tiene en sus manos, de acuerdo con la Constitución, la capacidad para poder remover a los integrantes de los otros dos poderes. Así está la Constitución, así ha estado. Luego, que haya en el país, y este es el fenómeno de fondo, olvidemos por un momento, hagamos abstracción por un momento, de las ilegalidades que está haciendo en este momento la mayoría de la Corte, que recibe controversias que la Constitución dice que el que las presenta no tiene derecho a hacerlo.
pero no solamente la recibe, sino que dicta suspensiones y luego resuelve asuntos, pero no en el fondo, sino que le indica al Congreso cuándo en una Cámara pueden aprobar un trámite de urgencia y cuándo no. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, solamente en México. Bueno, pero ¿por qué están haciendo todas estas cosas? Esa es la pregunta. En estricto análisis de la Constitución resultan completamente ilegales, inconstitucionales. La pregunta hay que contestarla con sinceridad. A ver, la mayoría de la Corte ha decidido pasar a formar parte de lo que politológicamente podríamos considerar el bloque opositor en nuestro país. Existe un bloque opositor integrado con muchísimas personas y organismos, entidades, órganos autónomos, y sus integrantes, partidos políticos, desde luego, que toman un papel relevante en esto, pero también organizaciones de todo tipo, la Coparmex, como sindicato patronal, etcétera, etcétera, que forman parte del bloque opositor. Bueno, no mencioné una parte básica del bloque opositor, los grandes medios de comunicación, que juegan un papel estelar en el bloque opositor. Entonces, este bloque opositor, pues es muy diverso, no tiene un solo mando, pero sí actúa en un mismo sentido. Y la mayoría de la Corte en este momento ha pasado a formar parte de ese bloque opositor. Ese es el fenómeno político que estamos viendo. Sí, por ser un poder del Estado, agrega un elemento de suma trascendencia y pone las cosas en un nivel de confrontación muy fuerte. Ahora, quiero decir otra cosa. Miren, la confrontación que hay entre el bloque opositor y la Cuarta T es muy fuerte y es muy ríspida, pero no está, no ha penetrado en el pueblo. Personas que son partidarias de la oposición, personas que son partidarias de la Cuarta T, no están en conflicto permanentemente, aunque trabajan en los mismos lugares, aunque son vecinos, aunque tienen una vida normal, no hay una confrontación civil. Esta es una confrontación hecha en las esferas políticas. De élites. Sí, es una confrontación que podría, en un momento determinado, y eso es el peligro verdaderamente pues que hay que registrar, bajar hacia la población. Pero hay que cuidar mucho eso. Hay que cuidarlo de tal manera que no ocurra, que no haya confrontaciones. Y si hay provocaciones, no caer en esas provocaciones, ¿no? Pablo, porque de otra manera podemos ir a un terreno muy complicado. Por ejemplo, en el caso de la prensa, que sí va a población abierta, digamos, se dirige a las mayorías, pues sí hay un problema ahí. Y pongo un ejemplo que es completamente contemporáneo, de unos días a la fecha. Se les ocurre pasear un ataúd que dice Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México se han paseado ataúdes de todo tipo. El ataúd que patea en aquella portada clásica, recordarás, de Proceso, Vicente Fox patea un ataúd que dice PRI. ¡Pum! Le pone una patada, es la portada. Pues tenía un impacto, había una idea. No es que estaban matando al que era el entonces, no era una amenaza de muerte a un
al que dirigía el PRI en ese momento, ni era una amenaza de muerte al candidato del PRI, ni siquiera se interpretaba como una amenaza al presidente, sino como un símbolo. Se han cargado ataúdes de senadores, de diputados, ha habido protestas Se le ha prendido contra... el fuego a monigotes de todo tipo. Además es parte de una tradición, que la quema de Judas, etcétera. Hay pueblos que lo hacen no solamente el día que corresponde, sino otros días. Pero parece un ataúd, como miles quizá en los últimos años han aparecido en todo tipo de protestas, y entonces es la portada de los diarios, amenazan de muerte. No sé si alguien cabeció así, pero sí lo escuché y sí lo vi en Twitter. A las amenazas de muerte a los ministros de la Corte. Entonces, ahí sí hay una interpretación que puede tener, o más bien le pregunto, si puede o no puede tener, sí, un peso en ciertos sectores. Yo lo que creo es que en estos años hemos visto cómo la inmensa mayoría de la prensa, especialmente la gran prensa y en los medios electrónicos formales, se informa mucho menos de lo que está pasando en términos concretos y se interpreta mucho más qué es lo que está diciendo el medio. Entonces, incluso se interpreta al grado de distorsionar lo que se hace. Por ejemplo, nosotros tenemos centenares de actos expropiatorios en el Tren Maya, ¿no? Se hicieron muchas expropiaciones. ¿Cuántas expropiaciones se han hecho por parte de los gobiernos de los estados y por parte del gobierno federal en los últimos 4 años? Pues muchísimas expropiaciones. Y todas las expropiaciones en México, según la Constitución, deben ser pagadas. La expropiación no es un quitarle a una persona su propiedad, sino es digamos, una venta obligada de parte del propietario, ¿no? Es un mecanismo que existe además en casi todos los países del mundo, ¿no? En México se ha usado, yo creo que miles y miles y miles y miles de veces. El gobierno interviene en unas vías de ferrocarril que son concesionadas, que no son propiedad más que de la nación, y que están concesionadas por un determinado tiempo para un determinado fin, y quiere darles una utilidad diferente el gobierno. Entonces toma una resolución, altera eso, sin que eso implique suspender una negociación posible, que además ya existía de tiempo atrás, sin que se llegara a acuerdo alguno. Entonces expropian. La Coparmex dice, abrir el camino de las expropiaciones es una cosa que lleva a la violencia y al caos nacional. A ver, están interpretando, ¿no? Le están dando un tono que no es, una connotación que no es, significado que no es. Se puede llegar a expropiar bienes materiales de esa compañía, sí, si fuera necesario, sí, para el uso de las vías. Pero eso todavía no ocurre, por lo menos, ¿no? Y puede ser que no ocurra. Pues eso depende de las necesidades de un proyecto que es el ferrocarril transísmico. O sea, lo que va aquí a dominar va a ser pues el interés que tiene el gobierno, que además forma parte de un programa que pretendía ser de gobierno antes de las elecciones de 2018. Se dijo con toda claridad lo que se iba a hacer ahí. Así que nadie puede llamarse a engaño. Entonces, pero la prensa le da otra connotación y los espíritus muy sensibles, vamos a decirles de esa manera, pues se ponen nerviosos. Hay una caricatura hoy, no recuerdo en este momento quién la presentó,
en un periódico en donde está el que representa a un gran potentado, a un gran millonario, que le está diciendo a un trabajador, ¿sí? Ahora nos expropian a nosotros, mañana te van a quitar tus empresas. Le dice al Es Hernández. obrero. Es un buen... Sí, claro. Pero la verdad de las cosas es que ¿por qué llevar las cosas a un extremo que no es? Por método político. Lo que ha hecho la Corte recientemente es llevar una confrontación, puntos de vista, a un nivel que no debió haberse hecho, pero que además no le conviene al bloque opositor. Esa. Ahí está. Es esa, Pablo. ¿De quién es? Ni siquiera de Hernández. Es buena caricatura. Lo que ha hecho la Corte en su participación en el bloque opositor, ahora ampliado eso, yo creo que al bloque opositor no le conviene, porque estas cosas que hicieron, como lo hicieron ilegalmente, como lo hicieron con toda una jiribilla, no jiribilla, sino todo un propósito político, toda una manera de resistir los actos del poder público y oponerse a ellos y entrar en el terreno y de la contienda por el poder. Yo creo que no les sabe beneficiar. Yo creo que le ha dado más fuerza al gobierno. Porque, por ejemplo, un caso muy concreto, las últimas cosas que hizo el grupo que dominaba en el INE. El INE, por definición, tiene prohibido en la Constitución y hasta en el sentido común, si quieres, contender contra el Congreso, las leyes electorales. Ni siquiera debe insinuar un conflicto de opinión, porque el INE es la autoridad encargada de cumplir la ley y sus integrantes son designados por el Congreso a través de la Cámara de Diputados. Entonces, el contencioso entre el Instituto Nacional Electoral y el Congreso en materia electoral está prohibido por la Constitución. Hacerlo es un acto de provocación. Al admitir la Corte eso, es un acto de provocación, es un acto de subversión del sistema político de la Constitución mexicana. De ese tamaño es. Ahora, la oposición no va a debilitar al gobierno haciendo sus cosas. Le va a dar más fuerza al gobierno. Y si pretende el bloque opositor ubicar al gobierno al margen de la legalidad, lo que está haciendo es ubicando a la Corte al margen de la legalidad, en el momento en que se incorpora al bloque opositor y empieza a hacer política en la lucha por el poder. Así está la cosa. Pues todo lo que ha tocado el bloque opositor se ha devaluado. Casi cualquier cosa que ha tocado el bloque opositor en estos años se ha devaluado. O sea, tiene mucho sentido que si la Corte quiere hacer uso del Titanic para cruzar el Atlántico, pues ese es ya su bronca, pero todo lo que han montado en el Titanic utilizando la frase de, que no es mi favorita, no es mi favorito el personaje, pero en efecto, pues, se está liando con los más desprestigiados del país, pero pues, tampoco hay muchas opciones. Quizá, Pablo, por último de mi parte, quizá por eso hay voces en el propio Poder Judicial que dicen, a ver, momento, el 7 de marzo de este año, el ministro Jorge Pardo Rebolledo dijo lo siguiente: las y los jueces no somos oposición de nadie,
Somos los guardianes y defensores de la Constitución y de lo que se deriva de su contenido, y a ella nos debemos. Y hoy mismo, el propio magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, habla también que los tribunales no son la oposición. Un tanto tomando distancia de lo que en los hechos la ministra presidenta y otros ministros, no todos, han estado en los hechos haciendo, formar parte del bloque opositor. Bueno, yo esperaría que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejara de militar en las filas opositoras, porque con muchísima frecuencia lo hace. Y se le ha estado diciendo, pues ustedes no pueden quitar candidatos. Hay de por medio candidatos ya registrados que no han sido objetados, que tienen todas las cualidades constitucionales para optar por el puesto. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los grandes derechos del sistema democrático es lo que se le llama voto pasivo, es decir, el derecho a recibir el voto público. Y eso no está al arbitrio de un grupo de magistrados. Acaba de ocurrir algo en Argentina que ni siquiera llega a esto y se convirtió en un escándalo terrible. Pospusieron las elecciones en 2 provincias. Los jueces, bueno, a ver, miren, la Corte es el Tribunal Supremo del país. La función más importante es decir el derecho. Ellos dicen el derecho, porque aún en materia de constitucionalidad hay un litigio de por medio siempre. Y las partes alegan tener el mejor derecho de su lado. ¿Y quién dice? ¿Quién tiene la razón? Pues el Supremo Tribunal, que es la Suprema Corte, en este caso, y que dice el derecho. Quien dice el derecho no puede estar en la lucha por el poder. Pues es antitético eso. No puede ser. Está completamente contrario. No puede formar parte de un bloque opositor como en Argentina. Pues no. O aquí, Pablo Bueno, Gómez. ya aquí, bueno, digo, aquí como en Argentina, y no es los únicos países en donde hemos visto ese fenómeno. Pero vamos, yo haría un llamado conozco a los ministros, siempre los he respetado y los seguiré respetando, pero he contendido con ellos en las causas dentro de la Corte, ¿no? En muchas ocasiones. Pero sí hacerles un llamado para que pues se den cuenta que esto de ubicarse como opositores es lo peor que pueden hacer en su carrera como juristas. Es lo más contrario. Podemos tener divergencia en cuanto a interpretaciones y tal, esa es parte de la libertad que hay para la contienda, digamos, de opiniones, puntos de vista. Pero ya ubicarse como parte de un bloque que está erosionando al poder, porque están en la lucha por el cambio político. Es algo muy pesado eso, ¿no? Pues sí. Pablo Gómez, como siempre, un privilegio tenerlo aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Álvaro, Alejandro, como siempre. Muchas gracias, Pablo. Y aquí ya seguiremos platicando. Muy buenas noches.